Tenemos que hablar, tenemos que debatir sobre Kylian Mbappé y su fichaje por el Real Madrid. Ha pasado ya más de un año y Diego Rivero no ha parado de decir en redes sociales que su fichaje ha sido un auténtico error. Por su parte, aquí mi querido Miguel Ángel sostiene que ha sido un gran acierto por parte de Florentino Pérez y que callará a gente como Diego Rivero. Lo primero, ¿qué tal estáis? Buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A ver, ¿quién quiere empezar? Os voy a dar un minuto cronometrado a cada uno. Y bueno, si quieres, Diego, empieza tú. ¿Por qué ha sido un Vale. error el fichaje de Kylian Mbappé? Bueno, pues a ver, hay que remontarse a que el Madrid lleva necesitando mediocentros y defensas un par de veranos y básicamente el Madrid decidió fichar a un extremo izquierdo que lleva sin jugar de extremo izquierdo bastante tiempo porque es imposible que tenga trabajo defensivo y sacrificio y por eso le ponen arriba, que hablen con De Shams, por ejemplo, que él lo sabe muy bien. Y al final se gastaron los 80 millones, por mucho prorrateado que estén 5 años, siguen siendo 80 kilos, en una posición que ya teníamos, ¿no? En una posición ya duplicada en el mejor jugador del mundo, que era Vinicius durante estos 3 últimos años. Por lo tanto, en cuanto a visión estratégica, lógica y táctica futbolística, el fichaje de Mbappé no tiene mucho sentido. Porque al final ya teníamos esa posición cubierta, más que cubierta, encima teníamos otras necesidades. No te gasto ni el minuto. 52 segundos. Sí, señor. Miguel Ángel, estoy muy expectante con lo que vas a decir ahora. Tienes que contestar a Diego y tu Sí, tiempo sí, sí. empieza ya. Bueno, a ver, Diego ha dicho que el Real Madrid fichó a un extremo izquierdo que llevaba mucho sin jugar de extremo izquierdo, por tanto no fichó a un extremo izquierdo, fichó a un delantero centro. Así que, o sea, me parece que su fichaje, teniendo en cuenta que puede ser un perfil desde su origen, un perfil parecido a Vinicius, creo que su evolución ha sido diferente porque, como has dicho, fue evolucionando hasta ser un delantero centro. Creo que cada temporada que fue pasando en París fue jugando mejor de delantero y luego además ayudó mucho el hecho de que en Francia también De Sams le pusiera allí y creo que evidentemente sus primeros meses le costaron, ya no solo por ser delantero centro no, que yo creo que eso es lo de menos, le costó simplemente por el entorno que podía tener, jugadores nuevos, no sé, todo un poco, pero creo que al final el Real Madrid no fichó un extremo izquierdo, fichó un delantero centro que por otro lado venía como agente libre. Es verdad que sí, que la ficha, ¿cómo se dice? La prima prorrateada de lo que queráis, Tres pero que al segundos. final eh, que es un delantero centro que estaba libre y que creo que no había ninguno mejor en el mercado. Bueno, un minuto cada uno. Diego ha consumido 52 segundos solo. Os voy a hacer una pregunta a los dos. Primero a Diego. ¿Por qué crees, por ejemplo, se ha hablado mucho de que Mbappé ha roto el vestuario? ¿Por qué crees que ha roto Kylian Mbappé el vestuario del Real Madrid con su llegada? O desde su llegada, mejor dicho. Hombre, yo no tampoco te sé decir si lo ha roto o no como tal, pero sí que es cierto que casualmente todos, bueno, el PSG, por ejemplo, desde que se ha ido Mbappé funciona bastante mejor. Jugadores incluso que eran amigos suyos, bueno, son amigos suyos, como Arraf, por ejemplo, dijo que ya no había ese ego de full individual, no sé qué, que ya era todo más un equipo y tal. Justo en Madrid de Ancelotti, por lo que más se ha caracterizado era por el así todos somos un equipo, todos vamos a una, somos una familia, tal. De hecho, el propio Ancelotti dijo que funcionaba muy bien porque no había egos realmente, cosa que me cuesta creer, pero bueno, lo dijo el propio protagonista. Y casualmente llega Mbappé y toda esa familia, ¿no?, que había, se rompe. Si eso no es la razón, pues hombre, es la única pieza que me encaja porque es el nuevo en venir, es el que más cobra, y un largo Tres etcétera de cosas. Por lo segundos. tanto, yo creo que sí. Joder, un minuto, exacto, ¿eh? O sea que... muchas gracias, Diego, porque eres súper profesional, ¿eh? Miguel Ángel, un Cuando minuto me digas. para dar tus argumentos de por qué Kylian Mbappé no ha roto el vestuario, o bueno, o tu opinión. Ya está. Bueno, a ver, que Kylian Mbappé haya roto el vestuario me parece un poco absurdo, teniendo en cuenta que, bueno, yo por lo menos lo que he visto, yo no estoy dentro del vestuario, pero lo que he visto fuera en el campo, en actos, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que fuera Kylian Mbappé a la despedida de Lucas Vázquez. O sea, yo creo que como tal, vestuario, romperlo, me parece que es echarle demasiado a los Leones. Creo que
por supuesto puede haber alterado, digamos, el tema del ego, porque al final ya había jugadores, por mucho que Ancelotti dijera que no había ego, ya había jugadores que podían tener ese ego, porque al final Vinicius venía de ser el mejor del mundo y creo que ese ego sí que había crecido y evidentemente el éxito de Ancelotti en esta última etapa había sido tener un Real Madrid seguramente sin mucho ego, pero también hay que recordar que Ancelotti estuvo en un Real Madrid con Cristiano Ronaldo, por tanto no creo que tanto, que, o sea, que hubiera afectado tanto la llegada de una persona con ego, si hubiera sido así, la de Kylian Mbappé. O sea, creo que como tal romper 10 un vestuario me segundos. parece que, que es demasiado para el francés, la verdad. Muy bien. Otro de los puntos claves de los que está hablando los medios de comunicación es sobre su relación con Vinicius. Y Vinicius, tú, Diego, has mencionado bien que en 2024 fue el mejor jugador del mundo, pero desde la llegada de Mbappé estamos viendo un Vinicius un tanto distinto. ¿Crees que Mbappé es uno de los culpables de este bajón de rendimiento de Vinicius? A ver, Vinicius, Bellingham y yo creo que la mitad del equipo es el efecto bacteria que llaman en Twitter, ¿no? Que se contagia muy, muy Por fácil. si no había No quedado sé clara tu si es, opinión. claro, no sé si es el causante o no, pero sí que es cierto que, a ver, también hay que decir que Vinicius se está comportando como un niño, ¿no? En ese sentido, porque cuando no está Mbappé presiona más y cuando está Mbappé presiona menos, pero ese es un poco el hecho de que Mbappé no presiona ni un poco, ni mucho, ni medio. Entonces, y a Bellingham le pasa lo mismo, está con más aspavientos, más caritas, etcétera, etcétera. Entonces, como en la vida no existen las casualidades y que seguramente el ego de Vinicius habría crecido, el de Bellingham, por toda la temporada que hicieron, una temporada que Mbappé no va a llegar a hacerla en toda su carrera deportiva, sí que es cierto que al final lo que tú ves en el campo es que cuando no está Mbappé Mm, hay algo más de orden en ese sentido en todos los jugadores, incluso en Vinicius, 3 segundos. que cuando no está. Pues Miguel Ángel, ¿crees realmente que Mbappé ha sido uno de los culpables del bajón de rendimiento de jugadores como Vinicius, como Bellingham? ¿O crees, apuestas más por la vía del ego y de ese, bueno, que se han creído superiores a lo que realmente han sido? Bueno, a ver, evidentemente cuando llega un futbolista como Mbappé afecta al fútbol en general de todo el equipo, pero de ahí a que, por ejemplo, Vinicius haya bajado porque haya llegado Mbappé o que haya bajado Bellingham. A ver, evidentemente, si veis el patrón general de toda la temporada, todos, excepto un jugador que es Fede Valverde, han bajado el nivel. O sea, sí es que es así. Cuando todos bajan el nivel, no puede ser por culpa de Mbappé. O sea, a mí me parece que toda la temporada viene porque Carlo Ancelotti y también un cúmulo de lesiones, entre que ha habido poco trabajo, no se ha acudido a la cantera, no ha habido recursos, al final todo se te ha, digamos, hecho bola, ¿no? Y creo que, bueno, pues a mí echar la culpa a Mbappé de que, no sé, de que Lucas no defienda y te casquen 4 goles en un partido, o de que, bueno, Vinicius presione más con, o sea, perdón, sin Mbappé que con Mbappé, pues no me parece como motivo suficiente como para echarle la culpa también a Mbappé de que sus compañeros tampoco presionen. Yo sí que le Tres he demandado a segundos. Mbappé mucha más presión, pero creo que si el resto no presiona como debería, no es culpa de Mbappé, es culpa de cada uno mismo. Ujú. Tenéis medio minuto cada uno, empezamos por ti, Diego, para hacer tu speech final y convencer al madridismo de que Mbappé ha sido un error. Tu tiempo comienza ya. Nada, simplemente, a ver, es muy sencillo. Traes a un señor que no ha demostrado nada a nivel de clubes, que su mejor temporada es en 2021, con un salario que es el que más cobra en el club, más la prima, que son otros 15 netos por lo menos por año, eh, teniendo ya los mejores jugadores del mundo, teniendo otras necesidades. El fichaje fue un error desde todos los puntos de vista posibles. Y al final la temporada pasada, según los mbapistas, bueno, pero metió 44 goles. Vinicius se quedó a 7 de participación, de quedarse a, pues eso, a igualar la mejor temporada del mejor jugador del mundo y de la historia. Miguel Ángel, 30 segundos para explicar por qué crees que Kylian Mbappé ha sido un fichaje acertado por parte de Florentino Pérez. A mí me parece que el fichaje de Kylian Mbappé ha sido acertado, primero porque se lo has quitado a un gran rival como era el Paris Saint-Germain, creo que diste un golpe sobre la mesa después de ganar la Champions en cuanto a proyecto, luego evidentemente el proyecto se te cae por otros factores externos,
pero evidentemente, sin ser los 44 goles más importantes de Mbappé, me parece que en una temporada que es la primera, que es de adaptación, en la que un equipo ha estado literalmente roto y partido en muchísimos partidos, me parece que es de bastante mérito, y al igual que también me parece de bastante mérito que, por ejemplo, Vinicius haya marcado 20 y pico en una de sus peores temporadas, me parece que habla mal de ellos en qué momento han decidido no tirar del equipo, pero también habla un poco bien de ellos, de que a pesar de que el Real Madrid Cinco. no ha sido un equipo, han podido dar la cara, y como digo, creo que Mbappé, bueno, para ser una primera temporada no está del todo mal, y creo que con un trabajo táctico mejor se puede ver un mejor Mbappé. Muy bien. Me ha gustado bastante aquí el primer debate en Bernabéu Digital. Miguel Ángel ha hecho lo que ha querido con el tiempo, pero suele pasar en No, los hombre, debates. es que no lo veo, si es que no lo veo. No te preocupes, ya tendrías que verlo, pero bueno. Madridistas, espero que os haya gustado. Dejen abajo en la cajita de comentarios sus opiniones sobre Diego Rivero, sobre Miguel Ángel y sobre todo sobre Kylian Mbappé. Nos vemos en el siguiente vídeo.